Muy buenos días, iglesia. Dios le guarde en esta mañana. Quiero que oremos por Haití antes de iniciar hoy nuestra enseñanza. Creo que ya oramos esta mañana en el tiempo de oración, pero creo que necesitamos continuar intercediendo por lo que ha sucedido en esta nación. Y por nuestro país, creo que estamos bajo una amenaza de otra tormenta. Santiago no sufrió mucho con la otra, pero sabemos que parte de nuestro país sí sufrió bastante. Entonces vamos a poner en manos de Dios tanto Haití como nuestro país para poder iniciar predicando la palabra de su nombre, en su nombre. Oremos. Padre nuestro, antes que nada, Señor, queremos llorar con lo que lloran. Tu palabra dice, Padre, que debemos hacerlo así. Reír con el que ríe, llorar con el que llora. Tenemos hermanos en Cristo, unidos en la sangre de Jesucristo en este país de Haití. Y son nuestra familia aún sin conocerla. Tenemos hermanos aquí con nosotros en nuestra iglesia que tienen familiares allá, amigos. Y yo sé que hay preocupación en sus corazones por lo que está pasando, por lo que va a suceder. Y no podemos ser indiferentes, Señor, ante el dolor del vecino país de Haití, Señor. Nos es necesario venir ante tu presencia como iglesia nuevamente para presentar, Padre, cada circunstancia de esta nación. Sabemos, Padre, que hay una crisis política, sabemos que hay una crisis sanitaria, una crisis económica, y ahora se le suma, Señor, este desastre natural, con la amenaza también de que la tormenta pase muy cerca o cerca sobre la región afectada por el terremoto. Viendo las noticias, viendo la cantidad de personas que están en parqueos en la calle, Señor, siendo atendidas, nos llama a mucha preocupación. ¿Qué va a suceder mañana cuando quizás la tormenta esté próximo a este país? Oh Señor, tú eres el Dios de la misericordia. Para nosotros no es un secreto que no son ellos dignos ni merecedores, ni nadie en esta tierra, Señor, de recibir tus bondades. Pero queremos interceder, Señor, porque tú eres el Dios bueno y tú eres el Padre de los cielos, el soberano Dios eres tú, Señor. Y si hay alguna manera real de ayudar, ese es orando en este momento ante ti, para que tú extiendas, Señor, gracia sobre este país. Y tú muevas, Señor, los corazones y las personas adecuadas para ir al auxilio de esta crisis. Ten tu misericordia por tus muchas bondades y por tus muchas misericordias que se renuevan cada día, Señor. Y oramos por nuestra nación, para que tú nos bendigas, Padre, y nos fortalezca también ante el impacto de esta posible tormenta en nuestro país. Sabemos, Señor, que hay zonas vulnerables, sabemos que hay familias que están en situaciones de riesgo, que ya fueron afectadas con la tormenta anterior y nuevamente, Señor, se aproxima una tormenta a nuestra tierra. Que tu protección de cuidado que siempre nos has dirigido, Señor, esté sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor, porque yo sé que la maldad del hombre se ha levantado delante de tu presencia. Yo sé que el pecado, Señor, está delante de ti continuamente. La tierra se ha olvidado de ti, el hombre se ha olvidado de ti. Tu palabra se cumple, tus juicios son verdaderos. Tú castiga, tú eres Dios que consume al hombre
por causa de pecado y también estamos muy conscientes de esto, Señor. Pedimos perdón por nuestra tierra, pedimos perdón por el pecado de Haití, pedimos perdón por el pecado de la humanidad, Señor. Porque tu creación está revelando, Padre, juicio de parte tuya para la humanidad, para que nos volvamos a ti. Y aún así, Señor, permanecemos duros y firmes en nuestra desobediencia. Ten misericordia de tu creación, ten misericordia de tu iglesia, de tus hijos. Guárdanos por tu perfecto amor, guárdanos por tu perfecta voluntad, Señor. Ponemos en tus manos la palabra tuya, que será expuesta, para que tú te glorifiques en ella, hables a tu pueblo. Bendiga, Señor, tu iglesia, bendiga a aquellos que nos visitan, que sean palabras de aliento, de estímulo a su fe, para vivir una vida de santidad, para vivir una vida, Señor, de devoción a ti. Honramos tu palabra, nos sometemos a tu autoridad por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar tratando la carta de Primera de Pedro y vamos a estar mirando los versos del 13 al 23 y hemos titulado a la enseñanza de esta mañana Santos en toda nuestra manera de vivir. Santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro continúa estableciendo el fundamento del evangelio que hemos creído. Luego de hablarnos del renacimiento glorioso que tenemos en Cristo Jesús los creyentes, él exhorta a la iglesia a continuar una vida apartada y determinada por el plan y el deseo de nuestro Dios. Hemos sido salvados, hemos sido justificados en la sangre de Cristo para una vida dedicada a nuestro Dios, para una vida apartada para nuestro Dios. El verso 13 al 23, él trata tres aspectos fundamentales sobre la santidad. Creo que es una de las pocas porciones en la palabra que vamos a encontrar que nos da tanto detalle de lo que es vivir en santidad. Y creo que en una división simple, el apóstol está tratando de decirnos el cómo, el por qué y el para qué vivir en santidad en todo tiempo. Luego de que él explicó la gracia que nos ha salvado, creo que la santidad es el mensaje que describe el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, estamos hablando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que la palabra menciona sobre el Mesías prometido está vinculado de una manera u otra a la santidad. Ya sea por falta de santidad de parte del pueblo de Dios y su iglesia, o ya sea porque andaban en la obediencia a Dios en santidad. Al final, todo es un tema de santidad, todo es un tema de la manera en que Dios ha apartado a su pueblo para vivir para su gloria. La falta de santidad en el Edén hizo caer los primeros hombres. Destruyó la primera familia de la creación. El hermano mató a su otro hermano a causa de la falta de santidad en medio de ellos. Provocó severos juicios de parte de Dios a su pueblo. Ha provocado la destrucción de ciudades, naciones. Provocó la destrucción de grandes hombres de la Biblia. Y no es casualidad entonces que Pedro esté exhortando a estos hermanos de vivir una vida en santidad como iglesia. La santidad, hermano, es el bálsamo que conserva la vida y el plan de Dios en la iglesia. Sin santidad, la iglesia no se puede conservar. Sin santidad, la iglesia se va a ver afectada. Sin santidad, el pueblo de Dios se va a ser destruido. Sin santidad, vamos a ser esparcidos. Sin santidad, vamos a estar fuera del plano de Dios. Sin santidad, nadie puede perseverar en el camino y el plan de Dios. La santidad es necesaria en toda la vida de los hijos de Dios. Es necesaria. Así que es un tema central de la Biblia. Y la idea en esta porción del verso 13 al 23
La idea central de este mensaje es que andemos en santidad en toda nuestra manera de vivir mientras estemos en nuestra peregrinación en la tierra. Esto es lo que Pedro quiere transmitirle a estos creyentes que están expatriados, esparcidos en Asia Menor, en que entiendan que vivir en santidad mientras ellos están aquí es determinante para que ese evangelio de gracia que ellos han recibido, ese evangelio glorioso en Cristo, pues sirva como un estímulo, como una base en la cual ellos puedan sustentarse. Así que el verso 13, luego de que él habla de esta gracia, luego de que habla de este renacimiento de nuestras vidas, él dice, por tanto, comienza el verso 3 diciendo, por esta razón, por este evangelio glorioso, por esta gracia que nos ha hecho renacer a nosotros, él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que en estos primeros versos del 13 al 15 encontramos el cómo Pedro le exhorta a la iglesia que debe de vivir en santidad. Cómo nosotros tenemos que vivir en santidad mientras estamos viviendo aquí en la tierra. Y hay 5 exhortaciones, hay 5 principios que el apóstol le comparte a la iglesia, que le instruye a la iglesia de cómo entonces usted y yo vamos a vivir en santidad en todo tiempo. Y cuando yo leí esto, en toda vuestra manera de vivir, yo estaba pensando, ¿cómo podemos lograrlo esto? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios pueda vivir en santidad en todas las maneras de él vivir? ¿Esto es posible? Y yo me estaba preguntando, evaluándome mi propia vida. Evaluando mi propia vida, yo estaba cuestionándome ¿y yo estoy viviendo en santidad en toda la manera en que yo vivo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si usted está viviendo en santidad en toda la manera de usted vivir? Porque la exhortación del apóstol a la iglesia aquí es que tenemos que vivir en santidad en toda la manera en que estamos viviendo. Así que yo creo que es como evalúense internamente, clasifiquen sus vidas, mírenla cómo están viviendo en cada esfera de sus vidas. ¿Cómo eres como hijo de Dios en tu casa? ¿Cómo eres como hijo de Dios como esposo, como esposa? ¿Cómo eres como hijo, como trabajador? ¿Cuáles son las esferas de tu vida? La exhortación en esta mañana es cómo estamos viviendo en cada esfera de nuestras vidas. Cuando usted evalúa su vida en cada esfera, usted puede decir que vive en santidad delante de nuestro Dios. Usted puede concluir, sí, Jonathan, yo creo que la manera en que yo me conduzco en la vida refleja a Dios en cada esfera donde yo me desenvuelvo. Dice, en toda vuestra manera de vivir, no hay dos vidas. No está la vida cristiana y la vida sin Cristo. No está la vida en la iglesia y la vida en mi casa. Una sola vida. Y esa sola vida debe de reflejar el carácter de Dios. Así que él aconseja a la iglesia 5 cosas. Y lo primero que él le dice es, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Lo primero que la iglesia tenía que aprender era a ceñirse los lomos del entendimiento. Y cuando la palabra habla aquí de ceñirse, está hablando de rodearse. Rodear el entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Es tomar tu mente, es tomar tus pensamientos, tus creencias, lo que tú piensas y rodearlo de la palabra de Dios. Ceñid
La palabra ceñida aquí se utilizaba en el Antiguo Testamento. Los guerreros recogían la túnica, ¿sabes? Que usaban como unas batas. Y cuando iban a pelear, una manera de ellos avanzar más rápido en la batalla y de no enredarse y caerse mientras peleaban era ceñiéndose el vestido. Ceñirse tiene que ver con recoger y colocarse. Entonces ellos en el cinto, en el cinto que usaban aquí colocado, entraban entonces ese vestido. Se subían las faldas, se lo entraban por la correa y de esta manera entonces sus piernas estaban libres para avanzar más rápido. Y nada les estorbaba en el avance en la pelea. Nada les estorbaba en el avance que tenían que hacer. Pero esta era una acción que tomaba el guerrero cuando iba a la batalla. Él tenía que ceñirse la ropa para poder avanzar más rápido, para no tropezar, para no caer. Así que si usted y yo queremos vivir en santidad, lo que el apóstol Pedro está tratando de decirnos aquí es que nosotros tenemos que disponernos a actuar con diligencia. Tenemos que disponernos, hermanos, a tomar decisiones. Tenemos que estar dispuestos a avanzar en nuestras vidas, quitar, recoger todo lo que nos estorba para avanzar. La santidad tiene que ver con quitarnos aquellas cosas que van a estorbar nuestro avance. Y la manera de hacerlo es si usted y yo estamos ciñendo el entendimiento. Si estamos rodeando la manera que pensamos para hacerlo a la manera de nuestro Dios. Esto es un acto consciente de nuestra voluntad. En medio de los padecimientos debemos tener claro que lo que Dios espera es que actuemos en obediencia. Y yo tengo que ceñir por esto mi mente de la voluntad de Dios. Todo lo que estorba debo de quitarlo. John MacArthur dice en el comentario sobre 1 de Pedro, dice: recojamos todo lo que no anda bien en nuestras vidas. Disciplinémonos en el entendimiento de la verdad. Recojamos todo lo que no anda bien en nuestras vidas, hermanos. Todo lo que no anda conforme a la voluntad, vamos a recogerlo, vamos a quitarlo. Y vamos a disciplinarnos en la verdad de nuestro Dios. El apóstol Pedro quería enseñar a la iglesia la necesidad de que el entendimiento estuviera rodeado de la palabra de Dios. Fíjese que él apela al entendimiento y no al conocimiento. Y a mí me encanta siempre la palabra entendimiento en la palabra de Dios, porque nos dice entonces que el tema de la fe, el tema del andar, no es un tema de conocer, es un tema de entender. ¿Qué significa esto? Yo puedo conocer la verdad de Dios y no entenderla. Yo puedo conocer la santidad de Dios y no entenderla. Yo puedo saber que Dios es santo, que tengo que vivir una vida santa, pero yo puedo vivir perfectamente de espalda a esa santidad. ¿Por un tema de qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un hijo de Dios, por qué la iglesia puede conocer la verdad de Dios y andar de espalda al conocimiento? Por el entendimiento. Y por esto es que lo que tenemos que ceñirnos es el entendimiento, hermanos. Es como yo comprendo el mensaje de Dios. ¿Cómo yo sé entonces lo que estoy entendiendo? Muy sencillo. Cómo tú estás andando. Tu vida está diciendo cómo tú estás entendiendo el evangelio. No, porque yo conozco eso, Jonathan, que Dios es santo. ¿Cómo estás andando? Eso dice si tú estás entendiendo a Dios. Si yo estoy entendiendo a Dios, lo voy a reflejar en mi vida. ¿Qué tan lejos estoy del pecado? ¿Qué tanto cometo pecado? Para poder andar en toda nuestra manera de vivir, yo tengo que tener un entendimiento adecuado de la verdad de Dios. Número 2, el apóstol dice: sed sobrio.
Lo segundo que debemos hacer es ser sobrio. Y cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de control. Sed sobrios. Segundo principio de cómo andar en santidad. Un hijo de Dios que anda en santidad está en control ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esa sobriedad no es la madurez mía como hombre. No son mis años, no son mis experiencias. Esa sobriedad tiene que ver con el control interior del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Y el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia que, mire hermanos, en medio de las circunstancias que ustedes están viviendo, estos padecimientos que están viviendo, ustedes requieren sobriedad. Tienen que enfocarse en el control interno y no en las circunstancias externas. Nuestras circunstancias externas van a venir a moldear nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Vamos a reaccionar incluso a muchas cosas externas en nuestras vidas. El tema aquí es que nosotros tenemos que aprender a que el hombre interior de nosotros es quien tiene el dominio y el control. Así que entiendo y luego permito que el Espíritu Santo controle. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, cuando yo entiendo mi andar con Dios, yo le permito al Espíritu Santo tener el control de las circunstancias externas. Así que yo no actúo por lo que está sucediendo. Yo actúo por la voluntad de mi Dios. Y la exhortación a la iglesia es: no anden conforme a la circunstancia, mantengan el control en medio de las pruebas. Y es fácil esto, le pregunto yo, hermano, a ustedes. ¿Es fácil estar en la prueba y mantenerse sobrio? No. No. Eso se oye bonito. Ay, pero cuánta madurez tiene el pastor. No. Yo también hago como usted. Yo me desespero. Yo peleo con Dios. Porque las circunstancias externas no están divorciadas de mi ser interior. Hablaba con alguien, yo le decía, para mí fuera maravilloso que mi ser estuviera dividido por parte y que lo espiritual no afectara lo emocional y que lo emocional no afectara lo físico. Fuera magnífico poder manejar nuestras vidas por esferas. Es decir, que si yo tengo un problema físico, eso no me afectara ni emocionalmente ni espiritualmente. Pero lo que sucede es que somos un solo ser. Así que es imposible yo experimentar una circunstancia en alguna de las esferas de mi vida que no afecte a la otra. Y por esto es que la santidad tiene que ser en toda nuestra manera de vivir. Por eso mi entendimiento sobre la verdad de Dios debe estar clara en mi mente y el control del Espíritu Santo debe de estar dominando mi ser interior. Sed sobrio, tener el control de las situaciones. Esa sobriedad es el resultado de la manera en que yo entiendo las cosas. Sin entendimiento de la palabra de Dios, sin entendimiento de su voluntad, yo no puedo ser un creyente sobrio. Se requiere un entendimiento revestido, ceñido de la voluntad de Dios para que tú y yo podamos estar bajo control en medio de las pruebas y en medio de las circunstancias. En tercer lugar, tercer principio, el apóstol dice que ellos tienen que esperar por completo. Verso 13. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay una espera absoluta en la gracia de nuestro Dios. La gracia es el sustento de cómo yo voy a permanecer sobrio en medio de las pruebas. La gracia es mi plataforma, la gracia es el sustento. Yo tengo que permanecer sobre su gracia.
entendiendo que todo esto es inmerecido. La gracia es el regalo de Dios inmerecido para nosotros. No somos dignos, no somos merecedores. Si yo entiendo que el hecho de estar hoy parado aquí, vivo, es la gracia de Dios, ya ninguna circunstancia para mí me va a sorprender. Y que no merezco estar aquí, hermanos. Usted y yo no merecemos estar aquí hoy. Pero no es un discurso bíblico, no es un discurso, no. Esa es la verdad. Y ahí viene el tema del entendimiento. Yo puedo decir, yo estoy vivo por gracia, yo estoy aquí por gracia, yo no merezco estar vivo. Pero eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad que usted entiende que no merece estar vivo. ¿Usted lo entiende eso? Yo lo entiendo. Para mí cada día vivido es la misma gracia de Dios en toda su majestad sobre mi vida. Y el día que parta de esta tierra, créame que no se perdió nada. Porque he vivido más de lo que merezco, me han dado más de lo que merezco. La iglesia, los hijos de Dios, tenemos que aprender a esperar en Dios para permanecer en santidad. Si usted y yo no aprendemos a esperar en la gracia de Dios, vamos a perder el andar con nuestro Dios en comunión. Hay que esperar que Dios obre, hay que esperar que Dios haga, hay que esperar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Vivir con la mirada puesta en nuestra esperanza gloriosa cuando sea manifestada. Esta es la idea del apóstol aquí a los hermanos. Esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen en lo que Cristo viene, de la esperanza. Esperanza gloriosa, inmarcesible, incorruptible, incontaminada. Esperen esto. Sobre esto vivan, sobre esto aprendamos a vivir. Cristo viene, Cristo regresará. Viene por su pueblo. Y hay una herencia que no es corruptible. Podemos esperar, podemos perder, hermanos, la esperanza. Podemos esperar la fe. Pero nunca pensemos que hemos perdido las promesas de Dios. Nunca pensemos esto. Podemos perder nuestra fe, la esperanza en muchas cosas de la vida. Muchas cosas de esta vida la perderemos. Pero usted y yo nunca vamos a perder lo que Cristo prometió en su palabra. Y si Él prometió una herencia inmarcesible, incorruptible, usted y yo podemos esperar en Él. Porque esta es la herencia que acompañará a los hijos de Dios. La santidad tiene que ver con esa espera, mirando el futuro, mirando lo que viene. Cristo vuelve, yo tengo que andar conforme a sus preceptos, conforme a su obediencia. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque la prueba sea difícil, yo tengo que esperar en esa gracia. Porque al final, como leímos la semana pasada, nuestras obras serán probadas. Y Dios va a probar nuestra fe con fuego, con pruebas. Dice que el oro es probado con fuego y es perecedero. Imagínense entonces la fe que no es perecedera, cómo será probada. Así que nosotros debemos de vivir una vida de esperanza en aquel día glorioso. El apóstol Pedro continúa exhortándole a las iglesias en Asia Menor sobre cómo vivir. Así que hemos visto que debemos vivir ciñendo nuestro entendimiento, siendo sobrio y esperando por completo. En cuarto lugar, dice, no conformándonos a los deseos pasados. Escuche bien, hermano. No conformándonos a los deseos pasados. Verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Fíjese lo que la palabra establece aquí. Como hijo, ¿qué dice?
obedientes. ¿Qué significa hijos obedientes? ¿Hay hijos que son desobedientes? Claro, claro. Me encanta utilizar este ejemplo cuando estoy hablando, cuando estoy evangelizando a alguien sobre la seguridad eterna. Cuando hablamos de la seguridad eterna, le decimos que usted permanece como hijo de Dios, no importa lo que usted haga después de su fe en Cristo. Así que surge de una vez en el que está siendo evangelizado la gran pregunta, pero ¿cómo es posible que yo no pierda la salvación si le doy la espalda a Dios? Y la mejor manera de explicar esto es con un ejemplo de la relación de los padres a los hijos. ¿Cómo tu hijo deja de ser tu hijo? ¿Cómo tu hijo, aunque le diga a sus amigos y al mundo, no, yo no soy papá? Imagínense que Abigail y Jeremías decidan ellos como hijos no ser mis hijos. No, papi no es mi papá. Yo lo desheredo como papá. Ellos dejan de ser hijos míos por eso. Un hijo puede decirle a su papá, tú no eres mi papá. Y cumplirse esto. ¿Puede un hijo hacer esto? ¿Cómo un hijo de Dios le dice a Dios, ya tú no eres mi papá, ahora yo me voy para el mundo y para el pecado y voy a andar en pecado? La dignidad y la identidad de hijo, usted no puede perderla en Cristo porque usted no es el Padre. Y ese vínculo no se rompe porque usted lo niegue, porque usted lo diga. El vínculo se conserva a causa de lo que Dios hizo en nosotros. Ese renacimiento que vimos la semana pasada, que Él nos hace renacer en un lenguaje sencillo, humano, Él nos da a luz a nosotros. Él es nuestro Padre. Él nos procrea. Él es quien nos da vida. Y por esto el Padre conserva la relación de hijo con usted. Ahora bien, el apóstol Pedro está exhortando a la iglesia a que andemos como hijos obedientes. Nos da la idea aquí de que hay hijos que no andan en obediencia, que no honran al Dios Santo, que no honran la santidad. Pero la manera de nosotros vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir es si no andamos conforme a los deseos pasados. No podemos vivir conforme a los deseos que antes teníamos, estando, dice cuándo, en la ignorancia. Entendimiento, ignorancia. Por esto el llamado al entendimiento, porque lo único que justifica que un hijo de Dios esté en desobediencia es que sea un ignorante. Es que no comprenda a Dios, no lo entiende, no lo conoce, no sabe de Dios. No le ha dedicado el tiempo a Dios para conocer su santidad. ¿Qué hace? Vive en desobediencia. Si usted estuviera criando un hijo y no le da las instrucciones a ese hijo de cómo debe de vivir, ese hijo va a vivir como un ignorante. Va a vivir haciendo las cosas como él entienda. Ahora, si como padre nosotros nos ocupamos de instruir a nuestros hijos y enseñarle lo que esperamos de ellos como padre, ese hijo se va a criar con una instrucción clara sobre qué tiene y qué no tiene que hacer. El apóstol Pedro necesita que la iglesia entienda que en medio de la persecución que ellos están viviendo y los padecimientos que están sufriendo, ellos necesitan ser hijos obedientes. Y la manera de hacerlo es no conformándose a los deseos que tenían antes. ¿Cuáles eran nuestros deseos antes de venir a Cristo, hermanos? ¿Cuáles eran tus deseos? ¿Cuáles eran tus deleites, tus pasiones? ¿En qué te deleitabas? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿Cuáles eran las cosas que te daban placer? Pues esas cosas son las que Dios quiere que tú dejes. Esas son las cosas que Dios quiere que tú trabajes con Él. Que no te conformes a esos deseos, porque tú eres un hijo de Dios. Pero Él quiere que tú seas un hijo obediente de Dios.
que yo sea un hijo obediente de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros, que nosotros podamos identificar esta manera en que yo vivía. A Dios no le agrada. Yo necesito vivir como un hijo que le agrade al Padre. Y si usted nació en el Evangelio, si tuvo la oportunidad, quizás como yo que nací en el Evangelio, ¿y cuáles son las cosas en las que tú y yo nos deleitamos, aún conociendo a Dios desde chiquito? Cuando yo comencé a evaluar la esfera de mi vida, yo estaba viendo en cuáles cosas yo no le agrado a Dios, a pesar de haber nacido en el Evangelio. Porque hay cosas, hermanos, en nosotros que a Dios no le agradan. Hay cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Y usted y yo lo sabemos porque oramos por ellas, ¿verdad? Esas cosas son por las que usted constantemente le pide al Señor que le ayude a salir de ellas, que le perdone sobre esas cosas. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Si no hay renovación del entendimiento, nosotros no podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Así de sencillo. Yo no puedo comprender la voluntad de Dios si no he renovado mi entendimiento. Hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer, que usted y yo tenemos que entender y reconocer. ¿Cuál es? Yo tengo un entendimiento que no agrada a Dios. Tú y yo tenemos cosas en nuestra manera de pensar que no están agradando a Dios. Y eso es de todos. Toda la iglesia tenía que evaluar la manera en que pensaba en relación a las áreas de sus vidas. La santidad, el llamado es que nosotros en toda la manera de vivir podamos evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Y el problema esencial de esto es cómo comprendemos las cosas. No podemos abrazar el pasado. No podemos abrazar los deseos de nuestra carne. No podemos abrazar los deseos que no le agradan a Dios. No podemos, dice, conformarnos. ¿Sabe qué significa eso? Es una actitud. El conformista, ¿qué es? Una actitud. Yo estoy bien así. Y que yo no estoy haciendo daño a nadie. Yo estoy bien. Yo no te puedo decir que he crecido espiritualmente, pero tampoco he retrocedido. Yo estoy bien. Yo estoy chévere. Mira, voy a mi iglesia los domingos, hago mi devocional. Bien. Esa actitud es pecado. La actitud conformista en los hijos de Dios es pecado. Si la iglesia se conforma a la manera de vivir en su entendimiento, es pecado, hermano. Usted y yo no vinimos aquí a conformarnos como pensamos, no, que yo voy a cotejar esto así, que hacer un Dios de nuestro Dios. Adaptar a Dios a mi circunstancia, adaptar a Dios a mi situación, adaptar a Dios a la manera mía. Dios me entiende, Dios me comprende y es así tranquilo, ¿no? Así el evangelio no iba a llegar a ningún lado. El apóstol sabía que si ellos se conformaban a las circunstancias que estaban viviendo, el evangelio no iba para ningún lado. La iglesia no crece, la iglesia no avanza si sus miembros están conformes con lo que están viviendo. La iglesia avanza cuando tú y yo vivimos una vida de devoción. Santidad, hermanos, no es solo vivir alejado del pecado. Santidad es vivir consagrado a Dios. A veces estamos preocupados por el tema de la santidad, pensando mucho en lo que yo tengo que hacer y dejar de hacer. Pero la santidad es un estilo de vida. Por eso le está diciendo en toda vuestra manera de vivir. O sea, es un estilo de vida. Y eso es lo que él le dice en el verso 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Amén.
Eso es todo. Santidad tiene que ver con vida de devoción a Dios. Porque santidad es apartarse, es apartado para Dios. Cuando Dios apartó los levitas dentro de su pueblo Israel, este pueblo es apartado, es santificado para el culto a la adoración. ¿Qué Dios estaba haciendo? Usted, mira que no le dio heredad, no le dio tierra, no lo puso a trabajar, nada. Dios no le interesaba que esa nación tuviera otra cosa que no fuera la devoción a el culto y la adoración. Ese era el pueblo santo. Dentro de las dos, esa era la tribu santa, apartada. Una vida de devoción y santidad, hermanos. Como aquel que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos en toda la manera de nosotros vivir. Levítico capítulo 11, verso 44 al 45. Esto fue lo que Dios le instruyó al pueblo en relación a la santidad cuando estuvo hablando de los alimentos inmundos. Él le dice en el verso 44 al 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Hay un proceso de devoción a nuestro Dios, una dedicación a nuestro Dios. Tenemos que apartarnos a nuestro Dios. El Señor apartó siempre lo que iba a ser dedicado a Él, los animales, el pueblo, los reyes, los profetas, todo estuvo dedicado a Dios, apartado para el servicio. Así que esta es la exhortación número 5 del apóstol a la iglesia, siendo santos. Tú y yo tenemos que tener una vida de devoción. ¿Qué es devoción? Entrega, adoración absoluta a nuestro Dios. No es solamente preocuparnos por nuestros pecados, sino cómo estamos viviendo hacia ese Dios. En un mundo donde todos estamos tan ocupados, en un mundo donde no tenemos tiempo para Dios, hermano, ¿usted piensa que estamos andando en santidad? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Por qué no hay tiempo para Dios? ¿Y por qué pensamos que estamos en santidad cuando no tenemos tiempo para Dios? Es una incoherencia y ahí viene el tema del entendimiento, hermanos. No, yo estoy en santidad porque yo voy a la iglesia, Jonathan, y yo hago mi devocional con mi familia. ¿Eso es santidad? ¿Ese es el concepto de santidad que ustedes creen que Pedro está transmitiendo aquí a la iglesia? Miren, congréguense los domingos y hagan su devocional en su casa y participen de la célula también. Si hay un grupito, vayan allá. ¿Ustedes creen que esta exhortación de Pedro es eso? Cuando leí esta porción, realmente fue una gran bendición poder mirarlo nuevamente y como siempre, la palabra de Dios es tremenda, es profunda, es rica. Porque la conclusión de esta porción en mi vida fue esa, ¿cómo yo estoy viviendo realmente? Y realmente nuestra vida por tener un programa en la iglesia es una vida de santidad, Dios. Por llamarme hijo de Dios, porque creí en Jesús, por su gracia y soy salvo. Ya, eso es lo que Dios espera de mí. Yo creo que la iglesia estaba siendo exhortada desde lo más profundo del corazón de Dios en relación a quién Él es como Dios. Pero para dirigirnos, para que entendamos, para trazarnos la línea clara de cómo tú y yo tenemos que vivir en toda nuestra manera. Es como un empujón del apóstol Pedro a la iglesia, colocándola en el carril adecuado.
para que vivamos como Dios espera. Él es santo, hermanos. Tú y yo tenemos que vivir en santidad. Así que aquí hay 5 cosas que tú y yo podemos hacer para vivir en toda nuestra manera, a la manera de Dios. Número 1, ciñe tu entendimiento. Número 2, sé sobrio. Espera por completo en la gracia de nuestro Dios. No te conforme a los deseos pasados. Siendo santo, vive una vida de devoción a nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué? Y es bueno saber siempre el por qué, ¿verdad? Y más cuando uno es adulto, como que tú quieres que te expliquen las razones. Ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Tenemos que ser santos, pero ¿por qué? Verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La primera razón es porque debemos conducirnos con temor en todo tiempo. Y ese temor está haciendo alusión con reverencia y respeto. Yo tengo que andar en santidad porque la manera de yo respetar a ese Dios que yo estoy invocando como Padre es haciéndolo así. O sea, no andar en santidad es un irrespeto a nuestro Dios. Es una falta de reverencia, es una falta de honra a Dios. Cuando los hijos de Dios vivimos de espalda a la obediencia a Dios, estamos deshonrando su ser en la tierra. Estamos haciendo vergüenza de Dios en la tierra. Es como los hijos, ¿verdad? Cuando en la casa no comen una cosa. Y usted sale con ellos de visita. Ay, no come de eso. Sí, yo como. Se apure. Ahí, ya, eso pasa la vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no actuó conforme usted pensaba. Usted pensaba que a él no le gustaba eso. Pero de repente él decidió que sí. Él comía de eso. Pues es como ese sentimiento de parte de Dios. Es como que usted y yo estemos, Dios está diciendo, no, ellos son mis hijos, ellos son santos. Pero el mundo está condenándonos como sus hijos. Estamos poniendo en vergüenza el nombre de Dios por la manera en que hacemos las cosas. Y Dios está como tapándose la cara. Ay, tú eres cristiano. A veces lo hacen para molestar, pero a veces realmente ponemos en vergüenza al Padre. Ponemos en vergüenza. Y en los momentos de dificultad es cuando más fallamos. El punto aquí es que estos hermanos están bajo prueba. Y el apóstol está diciendo, si ustedes invocan al Padre, a que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase entonces en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que usted vaya en la tierra caminando, no importa si son momentos buenos, si son momentos malos, ande conforme el Padre espera. Si ustedes invocan a Dios como Padre, que juzga todas las obras, condúzcanse de esta manera, en temor, todo el tiempo. Todo el tiempo. Por esto, hermano, que tenemos que vivir una vida de devoción. Porque si usted y yo estamos invocando a Dios como Padre, no podemos andar de otra manera. No podemos poner en vergüenza la santidad, la identidad suprema del Dios de los cielos. Sed santo porque yo soy santo. Anden en santidad porque yo soy santo. Y la segunda razón es porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Versos 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa es la segunda razón por la que tú y yo tenemos que vivir en santidad. Es valorar, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Fuimos rescatados.
Él vino, nos salvó, Él vino y nos sacó de nuestra perdición. La manera de ahora honrar a ese Dios que nos salvó y nos rescató es viviendo conforme a sus preceptos. Es una vida de gratitud a ese Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Heredada por quién esa manera? De nuestros padres. Pecadores, hijos de la ira, hijos de desobediencia. Esa es nuestra heredad. Esto fue lo que tu papá, mi papá y mi mamá nos dejaron. Tu primera herencia, mi primera herencia, una herencia pecaminosa. Una herencia de muerte, una herencia que no te aportaba. Eso es como el que asume la deuda de los padres. ¿Usted sabía eso? Que en herencia te asuma la deuda y asume también. Tu papá y mi papá nos dejaron deuda solo. Ayer estaba con mi padre compartiendo un rato y mencionaron que él tenía una hija primero que yo. Y alguien decía, no, pues la herencia no se va a repartir, a esa no le toca, nada más le toca a Jonathan y a Joan. Y no, yo no quiero esa herencia de mi papá. Es que ahí lo que hay es problema. Ahí yo sé que ahí no hay un peso que buscar. Ahí lo que puede haber es problema. Yo no quiero esa herencia. Pues eso mismo pasa con nosotros. La herencia dada por nuestros padres, hermanos, es corruptible, es carnal, es pecaminosa. Son herencias que nos maldicen incluso. Hay abuelos y papás que lo que han hecho es maldecir sus generaciones a causa del pecado. La manera en que han vivido toda su vida, lo que le han dejado a sus generaciones es maldición. Marcan la vida de una generación y luego de ahí todo lo que ocurre es maldición en esas familias. Porque el hombre, nosotros no tenemos nada bueno, hermanos. Las herencias que nosotros dejamos son corruptibles todas. Así que Cristo nos ha dado una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y por eso tú y yo tenemos que vivir una vida de devoción a ese Dios, porque Él fue quien nos dejó o nos ha dado la mejor parte. Cambiada, dice, por la gloriosa sangre de Cristo. Esta herencia no es como la de nuestros padres, como el oro y la plata que son perecederos. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Un cordero perfecto, un cordero que llenó las expectativas del Padre y que tiene el poder de transformar y cambiar nuestras vidas por la eternidad. Debemos de entender y aceptar que ya no pertenecemos a la vida pasada, hermanos. Ya esa vida pasó, ya la manera de vivir como antes pasó. Hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Para qué entonces debemos de vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir? Dice, para que nuestra fe y esperanza estén únicamente colocadas en nuestro Dios. Verso 20 al 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Cristo estuvo destinado, hermanos, para el rescate de nuestras vidas. Estuvo destinado para la salvación de la humanidad. Iba a ser manifestado por nosotros y por amor a nosotros. Para que mediante la fe en Él, mediante la fe en su resurrección, su muerte, diéramos gloria a Dios aquí en la tierra. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La santidad, la vida en obediencia a Dios es la que nos permite a nosotros vivir firmes, sin movernos. A pesar de las circunstancias, vamos a permanecer firmes sin movernos.
Se requiere de una iglesia, de los hijos de Dios, viviendo en santidad para su gloria. Es para esto el llamado a la santidad. Es para que permanezcamos firmes a pesar de las circunstancias. Es que a pesar de que venga el terremoto, a pesar de que venga el ciclón, a pesar de que venga la pandemia, que tú no tengas trabajo, que tú te enfermes, que tengas un problema en tu matrimonio, con tus hijos, tú puedas permanecer firmes en tu fe, proclamando a Cristo, porque tu mirada no está puesta en las circunstancias, tu mirada está puesta en lo inmarcesible, en lo incorruptible, en lo incontaminable. Pero es necesario que los hijos de Dios aprendamos a vivir con la mirada puesta en los cielos. Quien destinó un plan de redención para nuestras vidas, en quien hemos confiado y creído. Vivir en santidad, hermanos, requiere de vida de devoción a Dios. Va más allá de cumplir y dejar de hacer cosas. Una vida de santidad, para hacerlo en toda nuestra manera de vivir, va a requerir de un entendimiento claro de quién es Dios, un entendimiento claro de qué es vivir en santidad. Si usted y yo no llegamos a comprender a Dios y a conocerle, usted y yo no podemos vivir como Él espera. Es necesario que todos entendamos esto. Todos tenemos que renovar el entendimiento. Todos tenemos que entender que se nos hace fácil conformarnos a este siglo y conformarnos a nuestros deseos. Es una advertencia de parte de nuestro Dios para que vivamos con la mirada puesta en sus ojos para la gloria de su nombre. Oremos. Padre nuestro, honra, gloria y reconocimiento a ti. Que tu Espíritu Santo hoy haya estado moviéndose en tu pueblo, trayendo verdad a la mente de tus hijos, trayendo convencimientos de quién tú eres, cambiando, transformando la vida de tu pueblo. Que tu palabra expuesta en esta mañana cumpla su propósito en la vida de tu iglesia, que ella pueda transformar, que ella pueda redarguir, que ella pueda instruirnos, Señor, con el único propósito, oh Señor, de que nosotros vivamos vida de devoción, vida entregada a ti, Señor. Que tú seas lo primero, que tú seas lo más importante en nuestras vidas. Que nada ni nadie ocupe tu lugar. Permítenos ser hijos obedientes, hijos apasionados por tu plan, hijos que aman tu voluntad. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mis luchas. Transfórmame, dirígeme, Señor. Oro por tu pueblo, Señor, por sus luchas. Oro también, Señor, por sus necesidades, por sus actitudes, por sus corazones. Cámbiale, renuévale, transfórmale, Señor. Que tu palabra tiene poder para esto. No son tus siervos, es tu palabra, Señor. Y si hoy tu pueblo ha escuchado tu voz, permítele ser hacedores de tu palabra, oh Señor. Bendice a aquellos que nos visitan. Bendice a aquellos, Señor, que están con nosotros, que quizás no te conocen, para que ellos puedan también tener una vida con propósito. Ellos puedan tener una vida más allá de lo corruptible, más allá de las herencias de sus padres. Que ellos puedan conocer al Padre de los cielos. Que ellos puedan disfrutar de esta herencia incontaminada, preparada en los cielos para tus hijos. Oh Señor, bendice nuestras vidas. Toma nuestras circunstancias. Permítenos ponerlas a un lado para poder mirarte a ti en gloria. Alabamos tu nombre en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hijos.